al taller de Tars Robotics UPV. En este tutorial vamos a ver cómo hacer funcionar esta clase de motores. Estos motores, como ya podéis saber, son motores de tipo corriente continua. En este apartado veremos una pequeña introducción y más adelante os enseñaremos cómo conectarlos y cómo gestionar el software que os hemos preparado para ellos. Debido a que son motores de corriente continua, girarán hacia un lado o en el sentido opuesto dependiendo de la polaridad, o sea, de por qué lado le esté entrando la corriente positiva y la negativa. Por lo tanto, en vuestro kit podéis encontrar uno de estos drivers L2N8N. Estos drivers lo que son es un puente H, que podéis ver aquí lo que son. Simplemente son una serie de interruptores puestos en serie que si lo invertimos se va a cambiar la polaridad del motor, invirtiendo así el sentido de giro, de forma simple y adaptada. Ahora os vamos a explicar cómo conectar los motores con el driver. Por cada driver podéis conectar dos motores. Es una conexión un poco más delicada, por lo tanto os recomendamos que tengáis al lado el esquema que os vamos a dejar por aquí de conexiones. En nuestra programación estas tapitas las vamos a retirar, ¿de acuerdo? Porque queremos poder controlar la velocidad del motor. Si estas tapitas están aquí puestas, el motor siempre estará alimentado a 5 voltios y siempre girará a la misma potencia, a la misma velocidad. Por lo tanto, vamos a retirarlas para poder controlar en todo momento la velocidad de nuestros motores. En estas secciones de aquí será donde introduzcamos los cables del motor. Estos cablecitos que quedan sueltos vendrán aquí. Y aquí conectaremos la alimentación para este driver, que puede venir en este caso de la placa, o cuando necesitéis conectarlo para el robot vendrán de las baterías, ¿de acuerdo? Y esta serie de pines que tenemos aquí van a ser los que van a controlar tanto el sentido de giro de los dos motores como su velocidad. Esto se puede dividir en dos secciones. Estos tres pines de aquí controlarán el motor A y estos tres pines de aquí controlarán el motor B. En el ejemplo que os vamos a enseñar hemos conectado solo el motor A para que quede más claro lo que va a hacer. Así que os lo vamos a enseñar porque lo tenemos ya montado. Aquí podéis ver cómo tenemos ya montado el driver. Si esa lucecita está encendida, significa que el driver está alimentado. Aquí tenemos el motor, ¿de acuerdo? Entonces, el driver está alimentado desde la placa, desde la SP32 en este caso, ¿de acuerdo? Y el negativo de la placa, pero como ya os dije, os lo podéis conectar a las baterías. Y aquí podéis ver cómo hemos conectado este pin y los dos siguientes. El primero se llama pin de Enable, que va a ser el que nos va a controlar la velocidad del motor por el PWM, que ahora os explicaremos lo que es. Básicamente es el control de la velocidad. Y estos dos cables de aquí, que van junto a él, van a controlar el sentido de giro por el puente H que tiene el driver, como antes os hemos enseñado. Entonces, si llega una situación en la que vosotros queréis que avance hacia adelante y por cualquier razón está avanzando hacia detrás, hay dos opciones de hacer que el motor cambie de sentido. Una es por software, variando los pines, otra simplemente por hardware, es cambiando estos dos pines. Si está el gris y el morado, poner morado y gris. Y podréis ver cómo el motor, por el funcionamiento del puente H que hemos visto antes, cambiaría su sentido de giro. Esta sería la configuración, como os decimos. Para conectar otro motor simplemente copiamos esta configuración de esta sección aquí y rellenaríamos estos pines, el Enable y los dos de controlar la dirección. Y ahora vamos a explicaros por el código cómo funciona. Y recordaros que siempre tenéis el esquema de conexiones disponible, que os recomendamos que especialmente para este driver y el motor lo tengáis al lado porque sí que tiene más complejidad. Así que vamos con el software. Pasamos a la explicación de la programación de los motores. Estos requieren 6 pines que se definen aquí en el constructor. Siempre lo ponemos mediante poniendo el nombre a los motors y luego ya el nombre que queramos para nuestros motores y ya los pines que queramos definir. Y estos pines, como estaba diciendo, se ponen siguiendo esta estructura. Primero, los dos pines para la dirección del motor derecho y el pin que controla la velocidad del motor derecho
Y luego ya los 2 pines para la dirección del motor izquierdo y el pin que controla la velocidad del motor izquierdo. Igualmente todo lo tenéis aquí definido. Para ver esto, simplemente tienes que mover el ratón por encima de vuestro constructor. Es posible que Arduino a veces no lo saque, pero por eso se está explicando aquí en este vídeo también. Estos pines, que como he dicho, coinciden con los de dirección y velocidad para el derecho e izquierdo, son estos de aquí. Como podemos ver, los pines verdes serían los de la velocidad, para, en este caso, definido como motor A y motor B, y luego los azules para la dirección, siendo los 3 primeros pines, o sea, el pin verde y los 2 pines azules para uno de los motores y los otros 3 para el otro motor. Todo esto se controla mediante salidas, siendo las salidas azules salidas digitales normales, en donde simplemente nuestra SP dice ponte en alto o no, y los pines verdes son los pines ya de velocidad digital. Perdón, son los pines tipo PWM, también son de salida digital. Esos pines, tanto los de salida como los de PWM, coinciden, son todo lo que son GPIO aquí en nuestra placa, y que no ponga input only. Y especificando lo que son PWM, lo que tengan ese símbolo, según lo que dice esta figura. Es posible que vuestra placa o la figura que uséis no lo tengan nombrado con este símbolo. Pero bueno, el punto es, se acaba conectando los azules a cualquier pin que sea GPIO y no sea input only, con lo cual sería desde el 32 al 13 y desde el 23 al 15. Y para el PWM, cualquier pin que tenga el símbolo de PWM. En este caso coincide con los otros, que serían desde el 32 al 13 y del 23 al 15. Todo esto del PWM es un tipo de señal de control que usan las placas SP32, en donde la placa lo que hace es poner el pin a un valor alto y un valor bajo, una cierta cantidad de tiempo, de forma que el controlador este lee la señal y hace una media. Entonces, si el tiempo en el que está encendido es más largo, bueno, el tiempo que está es muy largo en comparación con el tiempo que está abajo, el controlador este lo identifica como que la placa está enviando una señal de control PWM bastante alta. Es decir, está enviando un voltaje alto. El voltaje al final es la fuerza con la que se mueve el motor. En cambio, si el tiempo en el que está encendido es más bajo, como se puede ver aquí en PWM Signal 1, esto hace de media y asume que se está moviendo a una velocidad más baja. De esa manera, controlando nuestra señal PWM, podemos controlar a qué velocidad queremos mover los motores. Todo esto lo menciono porque a la hora de, en el código, poner el motor set, como podéis ver, pedimos que se pongan 2 valores, siendo el primero el valor para el PWM izquierdo y el segundo para el PWM derecho. El PWM izquierdo, bueno, ambos PWMs se pueden poner desde 0 hasta 255 para avanzar en una dirección y hasta menos 255 para avanzar en la dirección contraria. A la hora de conectar los pines, es posible que pongamos el left in 1 y el 2 al revés, o incluso los izquierdos y derechos al revés. Esto no debería ser ningún problema, porque si nosotros nos equivocamos y en vez de poner left in 1 en el in 1 y lo ponemos en el in 2, simplemente podemos intercambiar aquí los números y de esa manera ya lo tendríamos cambiado. Lo importante es que los que sean enable sean sí o sí pines que nuestra placa SP32 define como PWM, y los que no sean enable sean in1, in2, ya sea de izquierda o derecha, sean los que nuestra placa tiene como GPIO
de output. Yendo ya a cómo programar el motor en sí, como dije al principio de esta sección, simplemente definimos nuestros motores poniendo tags motors, dándole el nombre que queremos, colocando los pines que nos interesaría colocar para el motor. En este caso hemos puesto el 14, 27, 26, 25, 33 y 32 porque justo coinciden porque están uno al lado del otro en nuestra SP32. Se puede ver 14, 27, 26 y así para arriba. Y una vez que ya tenemos definido nuestro motor y sus pines, tenemos que iniciarlo. Esto es tan sencillo como simplemente poner nuestra motors o el nombre que hayamos puesto y poner la función begin. Simplemente nos inicializa los motores. Una vez hecho esto, ya podemos pasar al control, en donde poniendo motors.set le aplicamos la velocidad que nos interesa al motor, que como veis aquí nos indica que es una señal PWM, siendo el positivo para adelante y el negativo para atrás. Simplemente pues asignamos el valor que nos interese asignar al motor. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre los motores. Esperamos que os haya sido de utilidad, pero ya sabéis, cualquier duda o pregunta que os haya surgido podéis comentárnoslo en la comunidad de docentes de WhatsApp, a la cual podéis acceder desde nuestra página web www.tarsupv.com. Muchas gracias.